Buenos días, buenas tardes o buenas noches para quienes en el momento respectivo puedan escuchar este video sobre la presentación de caso de una sesión familiar simulada, que forma parte de nuestra evaluación en el ámbito de lo que significa el tema de nuestra presentación para el examen que vamos a desarrollar como la T2 en lo que corresponde a nuestra evaluación de la segunda unidad de trabajo. En ese sentido, nosotros hemos fusionado 2 semanas de evaluación que intervienen 2 temas básicamente que correlacionan a todo lo que es nuestro curso, ¿no? El logro del curso en esta circunstancia académica es simular una intervención psicoterapéutica, analizando una problemática que en todo caso ya hemos señalado, cada grupo va a distinguir y va a plantear, y el logro de la unidad comprende justamente hacer una entrevista familiar simulada, basada en todo aquello que venimos estudiando y que podemos de una u otra manera poder rescatar en esta presentación para expresar nuestro conocimiento y nuestro dominio sobre las técnicas y las herramientas de análisis, de interpretación, de formas como hemos venido desarrollando los casos dentro del formato sistémico, ¿no? Así que el logro de la sesión que vamos a trabajar en las semanas 11 y 12 en los respectivos grupos va a ser que cada estudiante conformado en su grupo de trabajo va a escenificar una entrevista simulada y a través de la formulación de preguntas circulares, básicamente, va a identificar qué tipo de límites y qué tipo de familia es. Así también los niveles de relación en la parentalidad y la conyugalidad y el tipo de atmósfera que congrega a esa familia en el caso simulado y propuesto. ¿Ok? Entonces, eso es en síntesis lo que vamos a hacer en estas semanas 11 y 12 para cerrar la parte de la T2. Como ya hemos señalado, los datos y el detalle están sujetos a los temas que aquí hemos considerado, como por ejemplo los detalles generales, los temas vinculados a toda la parte de lo que significa el tema de lo que es la fecha del informe, las sesiones, en fin, los datos acostumbrados que tenemos por generalidad considerar, pero también necesitamos definir el motivo de consulta, el cual asiste la familia, y la descripción del problema que va a dar una manera mucho más detallada y descriptiva. Recuerden que la terapia sistémica es descriptiva, no interpretativa, de aquello que la familia intenta presentar, de aquello que viene en una suerte de demanda oculta, de todo lo que significa identificar un paciente con una problemática y luego, a través de la descripción del problema, identificar las interacciones que se dan en estas dinámicas, ¿no? Entonces, ahí vamos a trabajar un poquito lo que vendría a ser la terapia estructural de Salvador Minuchin, sobre qué tipos de límites, qué tipo de familia es, y un poquito lo ideal sería si de pronto el grupo eh, construir un genograma requiere muchas sesiones, ¿no? Pero el genograma familiar podría ser así adelantado, como quien diciendo, esta es la familia que queremos presentar, este tipo de cosas se han dado, y en la entrevista vemos ese tipo de relaciones que se están planteando en el genograma, ¿ok? Luego, la parte del diagnóstico relacional, que sería identificar si estos miembros fundadores de la familia, cómo es su manejo conyugal y cómo es su parentalidad, dentro del enfoque de la teoría de Juan Luis Linares en esa perspectiva, ¿no? O sea, y definitivamente ver las descripciones tanto individuales que se pueden dar en el tema de la forma como los miembros de la familia van interaccionando, se van dando, se van evidenciando, presentando, ¿no? Entonces, para eso hay que tener en cuenta que nosotros hemos estudiado los tipos de límites que hay en las familias y en función de esos tipos de límites podemos señalar qué tipo de familia podría ser. Una primera caracterología, digámoslo así, es en función a los tipos de límites que se dan. Por ejemplo, si en una familia los límites son difusos, o sea, definitivamente esos límites
no están marcadamente detallados, no hay ni siquiera la posibilidad de diferenciar los roles y los distintos papeles, están prácticamente uno y otro ensimismado en sus interacciones, no hay distinción de las responsabilidades. Podemos decir que esa familia tiene límites difusos, por lo tanto esa familia es aglutinada, una familia donde no logra diferenciarse los subsistemas, tanto conyugal, parental, fraternal, en donde cada uno de ellos están interactuando de manera pegosteada, muy sobreinvolucrada, en donde pues definitivamente el problema de uno es el problema de todos y donde existe pues una suerte de comunicación muy marcada sin lograr diferenciar los roles que cada uno de los miembros tiene. Por el otro lado, estarían los límites rígidos, característico de las familias donde las interacciones casi nadie sabe de nadie. Entonces son familias totalmente desligadas, donde definitivamente las interacciones marcan una distancia significativa de la preocupación de unos por otros y hay una suerte de desligarse todos los subsistemas, ¿no? Una suerte de islas que están dentro de un hogar que no tienen mayor conocimiento de las cosas que les está pasando a cada uno de los miembros o en su totalidad a todos los miembros, ¿no? Entonces, por ello decimos que son familias desligadas. Aquí, definitivamente, el punto intermedio es que justamente la funcionalidad de las familias pasa por establecer en la terapia límites claros, lo que llevaría a diferenciar los roles que desempeñan los miembros de una familia, tanto en el subsistema conyugal como en el subsistema parental y en el subsistema filial, ¿ok? Entonces, ahí tenemos una primera, digamos, circunstancia. Luego, podemos establecer si en el caso que estamos planteando, nuestra familia va a ser una familia nuclear constituida por padre, madre e hijos, una familia extensa donde pueden haber otros familiares que se están incorporando o que forman parte de nuestra familia, como a veces puede pasar. Nosotros tenemos una historia familiar de familias muy extensas porque los conjuntos habitacionales han crecido de manera vertical y cada piso contiene una familia dentro de la estructura de esta familia nuclear fundadora y que luego se va multiplicando en función a la disposición geográfica de ubicación territorial que tienen en un edificio multifamiliar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay familias extensas. Ese podría ser el caso también de algún tipo de familias que podemos presentar. Luego tenemos las familias monoparentales, donde sea el padre o sea la madre, cualquiera de ellos que está en tenencia de los hijos o tiene la, la, la potestad de ser el que dirige esa familia, ya sea el papá o ya sea la mamá, donde se presenta pues la ausencia de uno de los fundadores de la familia, ¿no? Y luego están las familias homoparentales, que en estos últimos años han tenido una presencia muy significativa, en donde pues están parejas homosexuales tanto masculinas como femeninas y que forma parte también ahora de la cultura, de las circunstancias y las formas de presencia de familias en sus variantes que se están dando a partir de las circunstancias del desarrollo evolutivo y de la concepción de las libertades en relación a las formas como las familias pueden agruparse. Podemos incluir también ahí, por ejemplo, una familia reconstituida en donde ambos padres o cónyuges tienen hijos de otros compromisos y van y forman una nueva familia con sus hijos. O sea, papá va con los hijos que ha tenido de un anterior compromiso y mamá trae a los hijos de su familia de origen o su primera familia, que ha tenido un divorcio, una separación, y ahora en este nuevo encuentro de dos personas que tienen hijos, cada uno de ellos, pues en un nuevo espacio reconstituyen una nueva familia nuclear, ¿no? O sea, nuclear porque hay papá, mamá, hijos, pero no tienen hijos en común, sino cada uno de ellos tiene hijos y estos hijos van a ser una suerte de lo que se conoce como el nombre de hermanastros y van a reconstituir todo un sistema que también podría ser motivo de una circunstancia de algún tipo de caso que se pueda presentar. ¿Ok?
Nosotros hemos también dejado un genograma para estudiar que podría ser a modo de adelanto de lo que tiene en perspectiva el caso, ¿no? Porque el genograma, por lo general en terapia, se estructura a partir de 3 o 4 sesiones, a veces un poco más, porque es una información muy amplia, muy rica y que requiere conversar mucho y va uno armando el genograma a partir de las cosas que va recibiendo de información de las familias, ¿no? De los padres, la madre, en fin. Y esto lo dejamos pues a su entera libertad para que alguno de los grupos pueda, a modo de complemento, proyectar, ¿no? De manera adelantada lo que más o menos presumen que es el caso que están planteando, ¿ok? Lo que tenemos que poner énfasis quizás y de pronto revisar en las sesiones 9, ¿no? Las sesiones 9 y 10 son el tema de las preguntas. Nosotros queremos hacer un nuevo estilo de preguntas, donde justamente hay las preguntas iniciales que son lineales, que en este caso buscan recoger información que ya de una u otra manera marca el hito de conocernos quiénes son los miembros de esa familia, que nos dan un contexto, una situación, que nos permiten avanzar en el proceso de recoger información y de básicas preguntas que son las que nos dan los elementos iniciales para empezar a identificar quiénes son los miembros de una familia, por ejemplo, ¿no? O preguntas estratégicas que también son lineales, donde podemos buscar algún tipo de indagación inicial que nos pueda dar información de algunas circunstancias que conlleven a la opinión inicial de los miembros de la familia, en donde podrían estar algunas respuestas de manera implícita, ¿no? Por ejemplo, si le preguntamos, ¿no? De qué manera podían ellos pensar que la terapia podría ayudarlos, ¿no? O sea, ¿qué esperan ustedes de este encuentro terapéutico? Y a propósito de lo que he escuchado, ¿no? De lo que se han escuchado, ¿qué esperan lograr con estas sesiones, ¿no? O, por ejemplo, también de manera estratégica, ¿no? ¿Y hasta cuándo creen ustedes que podrían continuar así, si es que no hacen nada? ¿Qué tiempos se han marcado como tiempos de discusión sobre lo que están viviendo? Y lo otro serían las preguntas circulares, que son las que nos interesan, que se pueden clasificar en circulares propiamente dichas y reflexivas. Por ejemplo, las circulares, donde lo que buscamos, quiero que recuerden esa parte de interdependencia, no sé si se acordarán, la interdependencia en los sistemas es cuando, por ejemplo, un miembro de un sistema, cualquier acción, intervención o acto que realice o cambio va a repercutir en el siguiente y así a la vez en cada uno de los miembros del sistema, porque un cambio produce ese efecto. Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, qué es lo que ahora has escuchado a tu hermano decir que de una u otra manera no lo sabías? Y ahora, señora, usted que ha escuchado a sus hijos opinar sobre lo que ellos piensan de usted, ¿cómo se siente? Y usted, al esposo, ¿cómo es que ahora percibe desde una mirada distinta de haber aprendido algo nuevo desde la visión de sus hijos de manera diferenciada? ¿Cómo la mira ahora? ¿Cómo podría mirar usted ahora a su esposa? Entonces lo que buscamos es buscar información, ¿no? Establecer conexiones de cómo A, miembro de la familia, interactúa con B y aquello que hace A influye en B de tal punto que B, de lo que también contexta, va a repercutir en A. Y al mismo tiempo en esa interacción, cualquier otro elemento que esté en la familia, C, D, F, G, H, I, los que estén, van a tener implicancias de esos tipos de interacciones que se dan. Las preguntas circulares lo que buscan es justamente hacer esas comparaciones, esas formas de comprender la complejidad que se da en las relaciones en la familia. Cómo es que al escuchar, ¿no? Por ejemplo, y cuando ella dijo eso, ¿tú qué estabas haciendo? En el caso de los niños, que por lo general, en los casos de eneuresis, encopresis o algún problema de conducta que se pueda presentar, siempre hay una persona que tiende a intervenir. En este caso puede ser la madre o podría ser el padre. Entonces, mientras la persona que está interviniendo
como dicen en términos criollos, se come el pleito, ¿qué es lo que hace la otra persona? ¿Y qué es lo que al momento de hacer la otra persona hace que la persona que interviene se sienta descalificada, aprobada, abandonada, desconsiderada o como lo que quiera en la descripción que cada uno hace del cómo se siente? Y al momento de expresarlo y al momento de escucharse, pues obviamente todos van a tener la oportunidad de poder eh, encontrar nuevas descripciones y nuevas formas de escucha entre cada uno de los miembros, ¿no? En el otro caso, en las preguntas reflexivas, en las cuales se busca un poquito ver el nivel de creencias que la gente tiene, qué cree, por ejemplo, sobre la problemática que están interviniendo. Por ejemplo, si es el caso de un chico que van a terapia porque está expresando un comportamiento sexual diferenciado al que los padres esperan, podríamos ver ahí creencias, prejuicios y preguntar, ¿no? Y si hubiera sido, si no hubiera sido Pedro, que ahora está planteando su homosexualidad, y hubiera sido María, su hija, ¿cómo hubiera sido su reacción de ustedes? ¿No? Un poquito hacer esa suerte de ver de manera reflexiva, ¿no? Si hay, por ejemplo, algún prejuicio sobre uno u otro sexo, si hay una suerte de creencia sobre algún tipo de, por ejemplo, de influencia o dogma, en fin, todas esas cosas son válidas y hacer esa forma reflexiva de comparar nos ayuda a que cada uno escuche y cosas como por ejemplo que planteé, ¿no? Eso no me había imaginado, ¿no? Me parece interesante la pregunta, no tengo la menor idea de cómo lo pensaría, pero creo que sería así. Ah, ok, ya está dando de manera reflexiva un punto de vista a partir de la formulación de la pregunta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a intentar. Definitivamente, en el proceso de la ubicación de los textos que van a elaborar en el guión de intervención, deberán considerar, por ejemplo, la definición de los subsistemas, si el subsistema pertenece a un tipo de subsistema parental, a un subsistema de tipo conyugal o a un tipo de fraternal, filial, en fin, para poder identificar en dónde están ubicados los problemas que ustedes están planteando. Y a partir de esos límites que hemos señalado hace unos minutos atrás, si estos límites son, en todo caso, funcionales o disfuncionales. Los funcionales son los límites claros, donde están totalmente definidas las responsabilidades y que probablemente no tengamos algún nivel de intervención. Sin embargo, los disfuncionales, que vendrían a ser los difusos y rígidos, pues ahí sí podemos encontrar las características de esa familia como hemos señalado. Si son difusos, ¿no? Serán, en todo caso, familias aglutinadas, y si son rígidos serán familias definitivamente desligadas, ¿ok? Por otro lado, también es importante ver si en este caso que ustedes planteen, las jerarquías están debidamente establecidas, si los padres son complementarios con los hijos, si por ejemplo podía presentarse una complementariedad inadecuada o una simetría inadecuada, cuando por ejemplo uno de los hijos ante la ausencia de su padre, pasa a ser el padre de sus hermanos o la madre de sus hermanos. Y entonces las jerarquías que corresponden a una simetría entre hermanos se ven alteradas y originan problemas. Por ejemplo, el chico que reclama que su hermano mayor tiene preferencias porque él es el que provee de todo, pero termina no haciendo las responsabilidades que los otros tienen que hacer porque la madre le da privilegios al chico que trabaja y lo pone en una ponderación mayor al caso de los otros hermanos que no están trabajando y que definitivamente no aportan en términos de la parte económica de sus hogares, ¿no? En ese sentido hay que tener bastante consideración el poder plantear este tipo de circunstancias de las jerarquías porque están a tono muchas veces con los tipos de comunicación de simetría y complementariedad. Por ejemplo, si utilizamos el término de los axiomas de la comunicación humana, ¿no? Luego tenemos las alianzas. Las alianzas podría darse el caso que en el caso el terapeuta podría aliarse, por decir, a uno de los miembros fundadores de la familia, el padre o la madre, para poder contrarrestar algunas cosas
de resistencia que se puedan generar y un poco identificar quién es el que tiene la jerarquía en esta familia y de quién depende que puedan regresar, por ejemplo, ¿no? Lo otro es poder identificar también alianzas dentro de las familias, ¿no? Donde, por ejemplo, vamos a ver si es que los padres tienen una alianza en el plano parental y de pronto una actitud de coalición en el plano conyugal. Me explico. Una alianza favorece a actuar de manera conjunta para un bien que necesitan lograr, que se debe establecer. Sin embargo, una colisión es aquella que forman dos personas de dos subsistemas distintos, por ejemplo, padre-hijo, madre-hija, padre-hija, madre-hijo, contra un tercero, y ese tercero es de otra generación, de otro subsistema. En todo caso, la coalición es para hacerle daño a alguien, y eso ya sí es un poquito más complicado. Por ejemplo, el padre que ha engañado a el esposo que ha engañado a su mujer y el hijo o la hija que trata de aliarse con la mamá para hacerle daño al papá por el daño que ha significado el hecho de que él, como hombre, la haya engañado a su mujer. Y el chico o la chica interfiere en ese problema conyugal y obviamente forma una coalición con su madre para hacerlo sentir mal al papá o viceversa. Si ha sido un tema de infidelidad de la madre, pues obviamente la actitud del padre podría ser, pobrecito, yo me vendo como que soy el que ha sido la víctima de esta infidelidad y busco que mis hijos se pongan contra la mujer que ahora me está haciendo estas cosas, ¿no? Y obviamente la desacredito como madre, la desacredito como mujer, la desacredito de tal manera que en la coalición los chicos terminan pues perdiendo definitivamente, ¿no? Y los triángulos en donde podemos identificar las patologías que justamente por las diferencias en el plano estrictamente conyugal, los cónyuges van a buscar, o mejor dicho, se van a ver envueltos en una situación donde uno de sus hijos o una de sus hijas va a tratar de ser una suerte de bisagra para unirlos, tratar de amistarlos y definitivamente ante esta imposibilidad de parte del hijo, de la hija, de lograr que las cosas se recompongan entre los padres, pues termina siendo afectado en su salud emocional y mental por un nivel de descrédito o por un nivel de desconfirmación. Por ejemplo, si está desconfirmado aquel sujeto que está triangulado, podría tener un tipo de implicancia en su salud mental a tal grado de producirse un cuadro psicótico, por ejemplo, o si es descalificado, podría llevar a tener un comportamiento estrictamente de un tipo de ansiedad o un tipo de fobia que se pueda generar a partir de esta triangulación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos en ese sentido también un elemento a tener en cuenta en esa perspectiva. Y luego, ya en la parte final, identificar, por ejemplo, en función a la teoría de Linares, que hemos trabajado también, qué tipo de conyugalidad y qué tipo de parentalidad tienen los papás en el caso que estamos proponiendo. Por ejemplo, si traemos un caso donde hay una parentalidad conservada, papá y mamá cumplen sus funciones nutritivas, o sea, están dándole aspectos cognitivos, aspectos pragmáticos, aspectos emocionales en la educación de sus hijos, entonces la cosa está caminando bien como padres, sin embargo, ya no se aman, ya no se quieren, ya han roto la relación, incluso hasta pueden tener parejas, ¿no? A escondidas. Entonces se produce la triangulación. Ahí tendremos una respuesta de parte de los hijos de tratar de recomponer, porque tienen buenos padres, pero conyugalmente ya no son pareja. Entonces los chicos empiezan a tratar de unirlos a sus papás. Entonces ahí estamos hablando de una atmósfera relacional triangulada. En cambio, si por ejemplo, además de estar mal conyugalmente, están pésimos en sus tipos de comportamiento como padres, abandonan sus responsabilidades, aquí ya tenemos un tema mucho más complejo que vendría a ser pues los casos de una parentalidad deteriorada donde las caotizaciones y una atmósfera caótica va a predominar
también podríamos tener ahí casos, por ejemplo, en donde hay consumos de drogas, promiscuidad sexual, una serie de trastornos de personalidad, en fin. Y luego tenemos los casos donde definitivamente hay una parentalidad deteriorada, o sea, hay un abandono de la responsabilidad de los padres, porque han quedado muy enganchados en su conyugalidad armoniosa, o sea, como pareja están rígidos, son muy bien, son idolatrados, son admirados, son la pareja estrella en las reuniones, qué sé yo, pero a veces se desatienden o desentienden de las responsabilidades con papás, generando deprivaciones, o sea, atmósferas relacionales deprivadoras que originan procesos depresivos en sus hijos, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que identificar en los casos que van a plantear, por ejemplo, si son modalidades de triangulación, si son situaciones desconfirmadoras, entonces el caso será una psicosis, en el caso del caso que presenta. Si es una triangulación donde hay parentalidad positiva y conyugalidad negativa, y es un caso de situación de manipulación, entonces tendrán que presentar una neurosis o una distimia o cualquier tipo de trastornos de ansiedad. Si el caso de ustedes es, por ejemplo, un caso de bipolaridad o algún tipo de trastorno de vinculación social, producto de una familia multiproblemática, entonces vamos a tener una atmósfera donde los padres y los cónyuges de esa familia pues están totalmente desatendidos en sus funciones, tanto parentales como conyugales. Y si el caso viene a ser donde hay padres que se llevan como cónyuges muy bien, pero padres que están ajenos, distanciados de sus responsabilidades parentales, entonces vamos a ver un caso de depresión. La idea es ubicar en el marco teórico lo que ustedes en su guión metodológico de intervención de caso van a poder plantear, desarrollar y esclarecer. Entonces, esa sería pues, a grosso modo, una explicación adicional que pueda englobar las necesidades de un planteamiento en términos de lo que va a ser la presentación de caso de la sesión familiar simulada para las semanas 11 y 12, como parte del término de la evaluación de la T2. Espero pues que con estas breves indicaciones, una suerte de síntesis de los temas centrales, puedan ustedes tener un panorama mucho más claro de lo que estamos pidiendo como trabajo grupal. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los estudiantes que han tenido a bien visionar este video. Muchas gracias.